Buenos días, hoy nos encontramos en el Carmen de Apicalá, donde hemos logrado una entrevista con Gerardo Ramos. Buenos días, Gerardo Ramos. Buenos días, Juan Esteban. ¿Cómo le va? Muy bien, le haremos dos preguntas las cuales quiero que responda. La primera sería, ¿qué esclavitud cree que existe hoy en día? Juan Esteban, la esclavitud de hoy está basada en el consumismo. Somos esclavos de la publicidad, esclavos del consumismo. Compramos cosas que no necesitamos porque la publicidad nos vende todo este tipo de cosas para llenarnos de chucherías baratas que realmente no requerimos para nuestra vida. Por eso creo que somos esclavos hoy del consumismo y de la publicidad. Ok, ahora la segunda sería, ¿de qué manera se puede ser totalmente libre? Libre, no creo que logremos nunca la libertad total. Para ser libres tendríamos que ser totalmente ermitaños y pertenecemos a una sociedad en la cual tenemos que compartir y trabajar con otras personas. Entonces no creo que podamos ser totalmente libres. Alcanzaremos un grado de libertad cuando realmente antepongamos la razón sobre el consumismo. ¿En qué es eso? Siempre preguntémonos, ¿realmente necesito ese producto para comprarlo? Eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Gerardo. Gracias a ti, Juan Esteban. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Wilson, el cual es un famoso músico y hoy nos va a ayudar a resolver dos preguntas. ¿Cómo estás, Wilson? Bien, bien, Juan, muchas gracias por la invitación. Me alegro. Wilson, la primera pregunta es, ¿qué clases de esclavitud existen hoy en día? Bueno, hoy día existen algunas clases de esclavitud que todavía pensamos en este momento como que no, eso es del pasado y resulta que no. Hay una que es la trata de personas, que es un problema que existe en todo el mundo. La trata de personas tiene que ver con que bien sea mediante engaño o mediante coacción físicamente, agarran a las personas, se les llevan a otro lugar, a otro país, a cierta región, los tienen encerrados en cierto lugar y los ponen a trabajar en hay diferentes opciones. Una es, pues, prostitución, por ejemplo, que hay personas que le llevan engañadas, no, que usted va a estudiar en tal país, que le vamos a ayudar, que tiene un trabajo en el que se va a ganar no sé cuánto, y resulta que llegan a ese otro lugar y lo que hacen es que las encierran, les ponen a trabajar, por ejemplo, en prostitución. Otra forma es fábricas, también hay muchas fábricas en diferentes partes del mundo en las que, bueno, ponen a la gente, no sé, a hacer ropa o hacer, no sé, cualquier cosa que requiera mucha mano de obra y lo mismo, los tienen unas condiciones en las cuales no se puede hablar ni siquiera de trabajo, sino de esclavitud, porque pues digamos que gracias a las luchas internacionales que ha habido en torno al tema del trabajo, pues en los diferentes países hay una legislación que protege al trabajador y le dice, bueno, usted tiene derecho a que no trabaje más de cierta cantidad de horas, de que le estén pagando un trabajo justo, de que tenga sus horarios en los que pueda descansar, donde pueda alimentarse, etcétera. Eso desafortunadamente no ocurre en muchos casos y por eso también se habla de esclavitud actual. O sea, son formas en las que sigue habiendo el tema de esclavitud, pero un poco disfrazadas a través de trabajos y otras cosas, pero son totalmente esclavitud. Hay otra cosa y es, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales, las relaciones, por ejemplo, de pareja. Hay muchos casos, de eso poco se habla, pero, por ejemplo, casos, bueno, seguramente la mayoría, como vivimos en un mundo todavía bastante machista, entonces en los que el esposo tiene a su pareja y hay muchos casos en que no la dejan ni salir, mejor dicho, ni a la esquina, en que la tienen vigilada, en que la tienen haciendo las labores del hogar y criando los hijos y no pueden salir ni a trabajar ni a hacer absolutamente nada. No solo hablo de hogares, sino también sociedades que trabajan con ese esquema, ¿no? En el que las mujeres, por ejemplo, no pueden hacer cierta cantidad de cosas, no pueden presentarse en público, bueno, en fin, entonces eso también de una u otra manera pues se vería como una forma de esclavitud, ¿no? Entonces, esas son así como las generales, las formas actuales de esclavitud. Ok, y la segunda sería, ¿de qué manera se puede ser totalmente libre? Totalmente libre, bueno, pues ese es un tema al cual diferentes corrientes filosóficas le han dedicado mucho tiempo, pero hay una cosa y es bien definida y es que mi libertad termina cuando empieza la del otro, ¿no? Se supone que es como un parámetro bajo el cual
Yo puedo hacer lo que quiera, desarrollar libremente mi personalidad, tener las creencias y costumbres que yo quiera tener, siempre y cuando no lesione al otro, no interceda en la vida del otro, no afecte al otro, ¿no? Eso, pues digamos que no siempre es tan sencillo de manejar porque al fin y al cabo vivimos en sociedad. Entonces, si yo estoy aquí en Bogotá y vivo en cierto lugar, en cierto barrio, yo no puedo ponerme a hacer a andar de rumba hasta ciertas horas de la noche porque ya estoy afectando al vecino, por ejemplo. Hay muchas cosas, ¿no? Yo puedo expresar mi ideología, pero ojo, que porque no puedo andar lesionando la forma de pensar del otro también, tengo que respetar, ¿no? Entonces, la libertad de todos modos está ceñida a esos parámetros de los valores, y uno de los valores es el respeto, el reconocimiento por el otro, ¿no? Mm. Entonces, pues yo diría que en esa medida uno puede ser libre siempre y cuando respete al otro de todos modos, en cualquier estilo, en cualquier sociedad. Ya, si yo quiero tener otro tipo de libertad, bueno, no sé, me voy para una selva y vivo ya solo, me voy para un lugar donde esté absolutamente solitario y no interfiere, no le haga daño a otro. Seguramente ya me tocará medir, uy, bueno, pero después le estoy haciendo daño al entorno, al medio ambiente también, ¿no? Entonces, pues digo que es un tema amplio, es un tema complejo, el asunto de la libertad. Pero bueno, básicamente es eso. Ok, muchas gracias, Wilson. Bueno, Juan, gracias. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Mariana, la cual es una afamada escritora. Mariana, ¿cómo estás? Hola Juanita, muy bien, muchas gracias por invitarme. Me alegro, Mariana. Hoy te hemos invitado para que nos respondas dos preguntas. La primera sería, ¿qué clase de esclavitud crees que existe hoy en día? Uy, es una pregunta bien interesante. Yo creo que hoy en día existen varios tipos de esclavitud. Una esclavitud puede tomarse como una esclavitud laboral, en donde no tienes garantías sobre lo que estás haciendo, sobre tus trabajos. Otro tipo de esclavitud podría ser los gobiernos autoritarios, en donde deciden lo que tú puedes consumir, el tipo de material que puedes comprar, las cosas como tus acciones del día a día. Siento yo que es otro tipo de esclavitud porque no tienes una libertad sobre tus acciones, o sea, sobre tu vida. Y otro tipo de esclavitud, creo que muy claro, es el de Afganistán, ahorita con las mujeres, el no poder ellas tener sus libertades frente a sus vidas, a su propio cuerpo, a muchas cosas. Siento que es otro tipo de esclavitud hacia ellas. Son las como tres principales tipos de esclavitud que encuentro hoy en día. Ok. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿de qué manera crees que podríamos ser totalmente libres? Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque precisamente hablando de ese tipo de esclavitud que hay hoy en día, pienso que seríamos libres si tenemos esa capacidad para decidir sobre nuestras acciones o sobre nuestras vidas. Entonces, en ese orden de ideas, yo creo que siendo como capaces de elegir, seríamos completamente libres, capaces de elegir qué queremos ser, capaces, y que eso no nos limite, ¿no? Digamos, porque hoy en día, si tú eliges, no sé, una carrera, por ejemplo, que no sea muy fácil, estás como limitándote y no estás siendo completamente libre porque estás como tomando decisiones en base a al sistema en el que estamos. Entonces, yo creo que esa capacidad de decidir y no tener como problemas, eso sería Oh, ser completamente libre. ok, Mariana, muchas gracias por venir a nuestro programa. A ti, Juanito, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Laura, la cual es una gran amante de la naturaleza y gran amante de los gatos. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? Muy bien. Laura, hoy te hemos invitado a nuestro programa para que nos resuelvas dos preguntas. La primera es, ¿qué clase de esclavitud existe en el presente? Ok, bueno, hay varias situaciones de esclavitud en la sociedad actual. Una de ellas es, por ejemplo, la trata de personas, en donde se restringe totalmente la libertad de la persona y se le obliga a hacer pues, un montón de actos denigrantes. Otro tipo de esclavitud también que existe hoy en día es em, las industrias de textiles y de ropa, por ejemplo, en donde trabajan personas bajo extensas jornadas laborales, bajo malas condiciones que los exponen a diferentes riesgos y peligros. Em, También, por ejemplo, podemos encontrar esclavitud en culturas donde la mujer es relegada a labores domésticas sin remuneración alguna y sobre todo sin oportunidades de estudiar o trabajar en algo que deseen.
Ok. La segunda pregunta sería, ¿de qué manera se puede ser completamente libre? Eh, Considero que se puede ser completamente libre educando en derechos, haciendo que las personas conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son los mecanismos que existen y que tenemos como ciudadanos para exigir que se respeten esos derechos nuestros. También conocer bajo qué situaciones están siendo vulnerados para entenderlo desde la visión propia y también entender cuándo se vulneran hacia las demás personas. Y siendo partícipe constantemente, de, bueno, como ayudando a las demás personas para que sean respetados sus derechos sin discriminación alguna, teniendo también en cuenta que nuestra libertad llega hasta donde empieza la del otro. Ok, muchas gracias Laura por estar hoy en nuestro programa. Vale, Juan, gracias. Buenas tardes, hoy nos encontramos con Marcela, la cual es una gran empresaria y emprendedora. Buenas tardes, Marcela. Hola Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Me alegro. Marcela, hoy te hemos traído a nuestro programa para que nos resuelvas dos preguntas. La primera es, ¿de qué clase de esclavitud existe en el presente? Ok, bueno, yo creo que existen diferentes clases de esclavitud, por ejemplo, o sea, en general, creo que cuando tú te ves obligado o forzado a hacer alguna cosa, especialmente algo que atente como contra la dignidad humana o algo con lo que tú no estés de acuerdo en hacer y tengas que hacerlo, te veas forzado a hacerlo, creo que eso es una clase de esclavitud. Obviamente, principalmente creo que se presentan con la parte de cuando hay como fines de lucro detrás de esas actividades. Por ejemplo, creo que en la actualidad la trata de personas es perfectamente una clase de esclavitud. El trabajo infantil forzoso, por ejemplo, cuando forzan pues a los niños a que trabajen cuando ellos no deberían estar trabajando, ¿no? Por ejemplo, también hay esclavitud laboral, supongamos en el caso de China, ¿cierto? Cuando ya la gente tiene que hasta perder la dignidad de tener una casa, una familia, unos horarios, una disponibilidad de tiempo libre para sí mismo y para su familia, y tienen que trasladarse a vivir en una empresa a someterse, por ejemplo, a unas condiciones inhumanas laborales solamente por el hecho de que les den dónde dormir en unas condiciones, en unas muy malas condiciones, dónde dormir y de pronto algo de comer. Y van a hacer el trabajo pues bajo estas malas condiciones. Entonces considero que eso también es esclavitud laboral. Eh, por ejemplo, la prostitución infantil, pienso que eso también es esclavitud. Eh, Esclavitud total, porque están haciéndolo en contra de la dignidad humana, normalmente con un fin de lucro detrás de todo esto. Entonces creo que todos estos son fenómenos que aunque ya nosotros pensemos que ahorita no hay esclavitud, sigue habiendo, pero disfrazada de otras maneras. Ok, la segunda pregunta sería, ¿de qué manera se puede ser totalmente libre? Totalmente libre, yo creo que uno puede ser cuando uno tiene la capacidad de elegir lo que quiere para su vida. De pronto cuando, obviamente siempre que tú puedas elegir, tienes que tomar decisiones y tienes que tomar decisiones responsables, sabiendo que tu libertad va hasta donde la del otro comienza, ¿no? Digamos que yo no puedo decir, es que, no sé, voy a matar a todo el mundo porque es que es mi libertad de pensamiento, ¿cierto? Porque pues ahí ya estoy pasándome a excederme sobre la dignidad y la libertad de las demás personas. Pero en la medida en la que tú puedes hacer sin verte obligado a escoger algo, sino que tú puedes escoger para tu vida, que tú puedas decir, quiero trabajar en esto, quiero tener esta profesión, quiero hacer esto, o sea, escoger lo que quiero para mi vida, quiero tener esta religión, quiero, en fin, todo lo que sean tus ideales y puedas hacerlo y tú puedas tomar las decisiones para tu vida sin estar bajo la presión de nadie y sin estar afectando a nadie. Y yo creo que eso es lo que es ser realmente libre. Ok, Marcela, gracias por estar en nuestro programa. Bueno, vale, que estés bien. Chao. Chao.